Hola, buenas noches. Mi nombre es Vanessa Zurita Venegas. Soy un docente en formación de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas en Educación Secundaria. Soy de sexto semestre y soy de la Escuela Normal Ignacio Manuel Altamirano. El tema que les presentaré el día de hoy es presión atmosférica y manométrica. Pues para comenzar, les voy a explicar un poco sobre la presión atmosférica. Y dándoles un ejemplo, es por ejemplo, la Tierra está rodeada por una capa de aire llamada atmósfera. El aire de esta mezcla de 20% de oxígeno y está del 79% de nitrógeno y 1% de gases raros, debido a su peso que ejerce en una presión sobre todos los cuerpos que están en contacto con él. A esto se le llama presión atmosférica. La presión atmosférica varía con la altura, por lo que al nivel del mar tiene su valor mayor o presión normal, equivalente a una atmósfera que es igual a 760 milímetros de Hg, igual a 1.13 milésimas de Newton sobre metros al cuadrado. A esta medida, que es mayor a la altura sobre el nivel del mar, la presión atmosférica disminuye. Un ejemplo es en la Ciudad de México. Su valor es de 586 milímetros de Hg, equivalente a 0.78 por 10 a la quinta newtons sobre metros al cuadrado. En común expresar esas expresiones, pues tenemos varias unidades de presión atmosférica. Bueno, las principales son utilizadas del SI, que es el sistema internacional. El sistema inglés, es la llamada Pascal, que es representada con PA, o los hectopascal, que es representada con HPA. Sin embargo, también se pueden usar bares, los milibares, los atmósferas, los milímetros en mercurio o los torricellis. La presión atmosférica no puede calcularse fácilmente. Entonces, pues para todo esto se necesita de un instrumento llamado barómetro. Este instrumento es como el que les estoy mostrando, y pues prácticamente con pues se puede medir cuál es la presión atmosférica del lugar donde estamos. Pues su fórmula que utilizan es la fórmula de la presión atmosférica, que significa PA igual a P por G por H, que donde PA es igual a la presión ejercida en un punto del fluido, P es igual a la densidad del fluido, G es igual a la aceleración de gravedad y H es igual a la profundidad. También, el barómetro fue creado por Evangelista Torrellese, que fue el primer ideal del barómetro de mercurio. Para ello, llenó un mercurio con un tubo de vidrio de casi 1 metro de longitud, cerrado por un extremo, y tapó con su dedo el extremo abierto. Invirtió el tubo y lo introdujo en la superficie de mercurio, contenido en una cuba. Al retirar su dedo, observó que el líquido descendía del tubo hasta alcanzar el equilibrio de la altura de 76 centímetros sobre la superficie libre del mercurio. La presión que equilibra e impide el descenso de la columna de mercurio en el tubo es la que ejerce la presión atmosférica sobre la superficie libre del mercurio, y es la misma que recibe pues un tubo de vidrio de un extremo abierto. Esta tipo de presión es una. Hay otra que se llama presión manométrica, que es también llamada sobrepresión, y esta pues va de la mano con otro tipo de presión que se llama absoluta, pero más adelante les voy a hablar de eso. Esta presión
varía con respecto a la presión atmosférica. La presión manométrica está referencia a cero con respecto a la presión del aire, ambiente o el atmosférico, como lo dice su nombre. Pues la presión manométrica significa, bueno, esto significa que la presión manométrica varía en función de la altura sobre el nivel del mar y de las condiciones meteorológicas. Por esto mismo, la medición de la presión manométrica es suficiente para la mayoría de las aplicaciones industriales, debido a que los procesos de la refinería o planta de fabricación están expuestos a la misma presión del aire. Entonces, como están expuestos, pues todo esto pues tiene que ver. También, al igual que la presión atmosférica, tiene un dispositivo para medir la presión manométrica que se llama manómetro. La presión manométrica es igual a la diferencia entre la presión absoluta del interior del recipiente y la presión absoluta, o sea, entre dos diferentes tipos de presión, como es la de afuera y la de adentro. La presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica, y la presión manométrica es igual a la presión absoluta más la presión atmosférica. Y pues esa es la imagen de cómo se ve un manómetro. ¿Cuál es la relación entre la presión manométrica y la presión absoluta? Era lo que les comentaba hace rato. La presión absoluta es cuando la presión se mide en relación a un vacío perfecto, basada en una presión de referencia cero o de ninguna presión. Y la presión cero solo existe en un vacío perfecto y en el espacio interior, en el único lugar donde ocurre de forma natural. Por lo tanto, una lectura de presión absoluta es igual a la presión atmosférica, que es igual al ambiente más la presión manométrica. Pues también, pues las tres tipos de presiones, que es la manométrica, la atmosférica y la absoluta, pues van de la mano, porque al final del día ellas tres trabajan juntas para que pues se pueda llevar a cabo este tipo de procesos, desde la presión que hay en el interior y la que hay en el exterior. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.